mejor firma de abogados, la firma Sophie Eddy Johnson, Teagan Phillips y Argueta. Por más de 50 años hemos servido a la comunidad. Nosotros te podemos ayudar con los siguientes problemas: lesiones personales, compensación del trabajador, derechos de familia, incluyendo divorcios, bienes y raíces, defensa criminal, como casos de conducir bajo la influencia del alcohol y ofensas de tráfico. También, si tienes problemas para obtener tu licencia temporal de manejo, nosotros podemos ayudarte. La firma Sophie Eddy Johnson, Teagan Phillips y Argueta están aquí. Tenemos dos localidades, una en Fox Lake y otra en Waukegan. Para mejor servicio, llámanos al 847-249-1640. 847-249-1640. Somos la firma de abogados Sophie Eddy Johnson, Teagan Phillips y Argueta. Pues amigos, la escucha, ya estamos aquí de regreso y como les decía en el corte comercial anterior, pues hoy es jueves 10 de marzo del año 2016. Y bueno, hace 2 semanas estuvo con nosotros el abogado de Lake County, el abogado Julio Argueta, y nuevamente está con nosotros aquí en el estudio, así es que las personas que quieran llamar al 847-951-5578, sin mencionar su nombre, cualquier duda o consulta, o venir aquí al finalizar el programa, en el 1220 La Gran Avenida. Está con nosotros entonces Julio Argueta. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Muy bien, Raúl. Buenas tardes a la gente que nos está escuchando, regresando aquí, llamándonos, escuchando, y ojalá que nos vaya a llamar hoy en la noche si quieren. Yo soy Julio Argueta, mi nombre es Julio Argueta, ya tengo casi 16 años de estar practicando la ley y un día bien ocupado hoy, Raúl, bien ocupado, pero así me mantengo siempre, gracias a Dios, y ayudando a la gente. Mi firma se llama Sophie Eddy Johnson, Teagan Phillips y Argueta. Ya casi 60 años hemos existido y ayudamos a la gente en tantas diferentes áreas de la ley. Yo mismo me concentro la mayoría en los casos criminales, casos de tráfico, casos de lesiones personales, accidentes de auto, por ejemplo, y también tenemos abogados que se concentran en casos de compensación para el trabajador, casos de divorcio, casos de familia, tantos diferentes casos de embargo, casos de compras y ventas de casas también. La firma en total somos 5 abogados con 2 oficinas. Una oficina en Waukegan, 209 West Street, en Waukegan, estamos como a 2 cuadras de la corte de Waukegan, y también tenemos oficina en Fox Lake, cerca de las municipalidades de Round Lake, Lake Villa, Round Lake Beach. La parte este, a la parte oeste, somos la firma del condado de Lake. Y bueno, aquí siempre hablamos sobre diferentes temas, siempre, y la mayoría cuando yo vengo aquí, pienso, ¿de qué voy a hablar? Porque y cada diferente área de la ley, como practicamos tantos diferentes áreas de la ley, yo siempre me pongo a pensar, ese día, ¿qué es lo que hice yo? ¿Qué es algo interesante que me pasó en corte ese día? O una llamada de teléfono que tuve con un cliente, por ejemplo. Algo interesante que me pasó y dijo, ¿sabes qué? Voy a hablar sobre eso entonces. Claro, privacidad es siempre hay que respetar eso, y por eso nunca voy a nombrar a gente, a clientes, nada, todo aquí está protegido, ¿ok? Pero lo que me gusta hablar es sobre temas como el otro día, vamos a decir que tuve un caso de embargo donde representé a un acusado que le estaban quitando la casa, y rápido pienso, ahí está un tema. Puedo hablar sobre los casos de embargo y cómo trabaja ese procedimiento. Hoy día estaba en las cortes de DUI, de Waukegan, vamos a decir, gente que está manejando borracho, por ejemplo, y rápido pienso, bueno, voy a hablar sobre los cambios que están ocurriendo en la ley, que es las leyes de DUI, y cómo se están poniendo más estrictos. Y la última vez que estuve aquí, hablamos sobre ¿cuál es el tema que habíamos hablado, Raúl? Porque comenzamos platicando sobre eso, y entonces duramos 1 hora hablando así. Y déjame decirte, antes de tocar el tema que fue hace 2 semanas, hubo una persona, no sé si te contactó, que me mandaba varios mensajes. Oye, Raúl, estoy viendo el programa de tal fecha y tal fecha y ando buscando al abogado Julio Argueta. Le digo, bueno, pues contáctate, porque este es un número telefónico y hasta el jueves lo tengo. No sé si ya te contactó. Es mucha gente que... ¿Sabes qué? Gracias a eso he tenido gente que me habla a la oficina que dice, ¿sabes qué? Siempre te escucho en el radio, ajá, Julio, y me puedes ayudar. Y eso es bien interesante. Entonces, Julio, estuvimos hablando de tantos temas. Yo creo que tomamos como 4 bien importantes. Hablamos de
No sé si te recuerdas que estábamos hablando del caso de la infracción cuando tienes en otro estado y cómo y de qué manera se debe dar procedimiento. No, es que mencionamos muchísimo. Y verdaderamente muchas veces se me olvida de qué habíamos hablado, pero eso es el beneficio de trabajar en la firma donde estoy trabajando, Raúl. Cuando uno está practicando diferentes áreas de la ley. De las rentas hablamos, ¿te Hablamos de acuerdas? la Los renta, contratos claro, de claro, casos rentas. de colección, casos así. Cuando van a firmar a alguien un acuerdo, una compra-venta de casa también, nos enseñaste eso, cómo y de qué manera nos tenemos que proteger. No, es que hablamos muchos No, temas, Julio. muchos temas, muchos temas. Entonces yo digo, ¿de qué voy a hablar hoy? Eso es lo que estaba pensando, ¿de qué voy a hablar hoy? Bueno, hoy día estuve ayudando a unas gentes que querían conseguir su licencia. Y esto es una cosa que le pasa a la gente. Bueno, a mí he tenido clientes y quiero hablarle al público que hay mucha gente que han cometido errores en la vida, ¿ok? Y muchos de estos errores ocurrieron por la necesidad. Por ejemplo, tengo gente que vienen a mi oficina y dicen, Julio, te voy a interrumpir, lo del malito soy yo, te voy a dejar un poquito solo, sí, para que estés mejor cómodo. No, ¿Sale? está bien, Perdónenme hoy, está bien. amigos, pero de verdad traigo una tos bien fuerte. No, yo quiero que también. Julio... Y hace un mes tuve el mismo problema yo. Y yo entiendo, es una cosa bien difícil hacer un programa de radio, imagínate, con la tos. Pero sí, como le digo, hay gente que ha cometido errores. Y desafortunadamente usaron un seguro, lo compraron, ¿ok? Y la gente que ha cometido delitos, ellos saben quiénes son. Pero han usado un seguro solamente para conseguir una licencia. Puede ser un seguro inventado, vamos a decir, pero lo hacen. Y compran un seguro van a sacar una licencia para conducir porque piensan que, hey, necesito que trabajar, necesito que manejar y por eso lo hacen. Pero en el futuro entonces realizan que pueden, y esto legalmente, una persona califica para un seguro válido, una autorización para trabajar, o tal vez eres residente ahora. Y entonces tienes un seguro que es válido, que el gobierno te lo dio, porque vamos a decir que pudiste calificar con las leyes de inmigración para estar aquí legalmente. Y uno entonces quiere ir a conseguir su licencia con su seguro que es válido. Y vas y sacas tu licencia. Pero lo que tiene que entender la gente es que cuando estás haciendo eso, les tienes que decir a la Secretaría del Estado que ya tenías una licencia antes. Y desafortunadamente lo hiciste con un seguro que no te pertenecía a ti. Era ilegal eso. Hay consecuencias por eso. Y uno lo tiene que pagar. Y la Secretaría de Estado tiene manera de manejar esas cosas. Y lo que le tengo que explicar a la gente es que, hey, todos cometemos errores y hay gente que han hecho esto, pero no todo está perdido porque hiciste esto. Al contrario, si consigues licencia, tienes que pagar unas consecuencias tal vez. Y eso es que tal vez no te van a dar sus privilegios para manejar, no te van a dar una licencia válida, desafortunadamente. Tienes que esperar tal vez un año o más. Pero vas a poder hacerlo. Y si eso es la consecuencia que uno tiene que pagar, lo tiene que hacer. Pero el momento, tiene que ser uno honesto y tiene que decirle esas cosas a la Secretaría de Estado. Porque si no lo haces, uno va a pagar para eso al rato. Porque lo que mucha gente no sabe es que cuando, por ejemplo, vamos a decir que consigues la licencia para manejar con tu seguro que es bueno y estás legal en este país. Y entonces lo que uno no sabe es que la Secretaría de Estado tiene un departamento de fraude donde pueden reconocer una persona si han tenido licencia antes con la foto de la persona. Y eso entonces lo pueden comparar con una foto que tienen, vamos a decir, ahí en el archivo de ellos y pueden reconocer que esa persona es un sistema de computadora que puede reconocer una persona con la foto solamente y te puede caer una carta de la Secretaría de Estado diciendo que tus privilegios están suspendidos porque habías cometido fraude. Lo que yo le digo a la gente es que no dejes que eso pase. Si cometiste el error, diles desde el principio, porque entonces pagas lo que tienes que pagar, las consecuencias, pero y una vez sabes cuándo lo vas a pagar. Porque la gente que no hace eso y le dan la licencia,
Se van a dar cuenta la Secretaría de Estado lo que pasó. Y te van a suspender la licencia. Pero lo van a hacer ya cuando uno está acostumbrado con su licencia. Y vas a tener que cambiar tu sistema de vivir. Eso entonces yo creo que es más difícil que la persona que una vez lo admite desde el principio y ya sabe cuáles son las consecuencias y los pagas para que en el futuro entonces vas a poder conseguir su licencia porque no estás acostumbrado, tu vida no estás acostumbrado a manejar. Y por eso yo digo a la gente, tienes que ser honesto con eso. ¿Qué más? ¿De qué más podemos hablar? Eso es una de las cosas que se me ocurrió que quería hablar con el público hoy. ¿Cuáles son uno de los otros temas que quería hablar? La Secretaría de Estado, ahorita, cuando alguien, vamos a decir, y estoy hablando de gente que tiene licencia válida, legal, ¿ok? La Secretaría de Estado ahorita tiene, y esto también aplica, déjame interrumpirme yo mismo, pero la Secretaría de Estado, esos son la gente que tiene licencias válidas y también las TVDLs, que son las licencias que le están dando a gente que son, que tal vez no tengan un seguro, ¿ok? Si te arrestan por manejar borracho, ¿ok? La Secretaría de Estado entonces, un DUI tiene dos aspectos, el aspecto criminal y el aspecto civil. El aspecto criminal es que te arrestaron y las consecuencias es que te pueden encerrar, te pueden dar una sentencia criminal donde te dan servicio público, consejería, multas, gastos de corte, lo que sea. Pero también hay el aspecto civil de un DUI. Y el aspecto civil no tiene que ver con las consecuencias de cárcel o así, tiene que ver más con las consecuencias de la licencia de esa persona. Cada persona que los arrestan por manejar borracho en este estado, si tienes una licencia, si soplas un nivel de alcohol más de 0.08 y es tu primera vez, te están supuestos a suspender la licencia por 6 meses. Si te niegas, vas a decir, yo no voy a soplar, y es tu primer DUI, pero dices, yo no voy a soplar para nada en la máquina, te pueden suspender la licencia por un año. Un año, ¿ok? Lo que la gente tiene que entender entonces, y esos son gente que tiene licencias válidas, es que es una suspensión, pero sí vas a poder manejar durante ese tiempo en este estado porque tienen lo que se llaman MDDPs, MDDP, MDDP. Y eso es, lo que eso significa es Monitoring Driving Device Permit. Eso es que vas a calificar para un permiso para que puedas manejar, pero y eso la corte no tiene nada que ver con eso. La Secretaría de Estado te va a mandar una carta a la casa y entonces te lo van a mandar a tu dirección, por eso tiene que estar seguro que la dirección que tengan en su licencia está a la fecha, que todo está correcto eso, porque te van a mandar esa información ahí. Lo tienes que llenar, se lo mandas de regreso a la Secretaría del Estado. Entonces la Secretaría del Estado te va a mandar a ti otra carta y te van a pedir una cantidad de dinero que les tienes que pagar de regreso a ellos. Se los mandas entonces a la Secretaría del Estado. Entonces la Secretaría del Estado te va a mandar tu permiso y el permiso te va a dar permiso para ir a un lugar a un taller para instalar un aparato donde tienes que soplar para arrancar el carro. Y ese aparato tienes que pagar para instalarlo, tienes que pagar para rentarlo también y al final de los 6 meses o un año de la suspensión de la licencia vas a poder entonces manejar sin problemas, sin permiso, sin aparato y le tienes que regresar el aparato al taller de donde lo estás rentando. Ahora, unas cosas de eso. Si estamos hablando de una persona que ahora lo arrestaron y es la segunda vez que lo arrestan por manejar borracho. ¿Ok? Si estás manejando con un permiso mientras que tu caso está pendiente, porque la licencia, como les dije, cuando a una persona lo arrestan por manejar borracho, la licencia te la van a suspender 46 días después de la fecha del arresto. Y si es tu primera ofensa, te van a arrestar bueno, si es una ofensa donde soplaste, te van a, si soplaste la suspensión por 6 meses, si te niegas de soplar es por un año. Pero si calificas para el permiso durante el tiempo que tienes esa suspensión y es tu segundo DUI, la segunda vez que te arrestan por manejar borracho, tienes que entender que el tiempo que estás manejando con ese aparato, vas a recibir crédito. Y voy a explicarte cómo pasa esto.
Yo soy Julio Argueta. Me arrestaron por manejar borracho. Es la segunda vez que me arrestaron por manejar borracho. La primera vez fue hace más de 5 años. Mientras que el caso esté pendiente, yo entiendo, como yo soplé en la máquina, cuando me arrestaron, cuando yo soplé más de .08, yo entiendo que la fiscalía me quiere condenar por manejar borracho. Pero, mientras que el caso esté pendiente, yo entiendo que me van a suspender la licencia 46 días después de la fecha del arresto. Y la suspensión va a durar por 6 meses. Durante esos 6 meses, como mi primer DUI fue más de 5 años, yo califico para el permiso, el MDDP. Y durante el tiempo de la suspensión, yo puedo manejar con ese aparato entonces. Bueno, vamos a decir que por los 6 meses que estoy suspendido, yo manejo con mi aparato. Y después de eso, llego voy a una fecha de la corte y por fin me admito culpable de manejar borracho. Fue una negociación, pero me admito culpable. Esa admisión de manejar borracho a la corte en el aspecto criminal va a causar que voy a tener una condena con mi castigo. Esa condena va a caer en mi antecedente de conducir. Eso va a causar una revocación de mi licencia. Revocación. Y revocación quiere decir que la única manera que puedo pedir que me regresen la licencia es tengo que hacer una audiencia con la Secretaría del Estado. Déjame repetirlo. Si tienes la licencia revocada, la única manera que te van a regresar la licencia es tienes que pedir una audiencia con la Secretaría del Estado. Y normalmente, si es mi segunda violación por manejar borracho, normalmente es 1 año después de la condena o revocación, tengo que esperar 1 año para poder calificar para la audiencia. Pero la Secretaría del Estado va a ver que yo manejé con un permiso mientras que mi caso estaba pendiente y duré 6 meses sin problema. ¿Sabes qué hace la Secretaría de Estado entonces? Me da crédito para esos 6 meses, lo aplican al año que estaba supuesto esperar para poder aplicar para una licencia con la Secretaría de Estado y me reduce mi tiempo. Eso quiere decir que la fecha solo me tengo que esperar 6 meses para hacer una audiencia con la Secretaría del Estado, no 1 año, porque me dieron crédito por los 6 meses que había manejado con un permiso. Yo entiendo que por la gente que estaba escuchando esto por la primera vez me están diciendo, wow, eso es algo difícil de comprender, pero es una ventaja que uno tiene cuando maneja con el permiso durante el tiempo de la suspensión. Y es uno de los detalles que mucha gente no sabe de eso, y no lo va a saber. Pero nosotros lo sabemos porque nosotros somos expertos en estos casos, los casos de manejar borracho. Y somos expertos porque con tantos clientes que hemos tenido con esta misma situación, yo les tengo que aconsejar por qué hacemos estas cosas. Y yo les aconsejo que, ¿sabes qué? Si puedes conseguir el permiso, consigue el permiso. Porque te va a ayudar. Te va a ayudar porque en el futuro vas a poder aplicar para la licencia mucho más antes. Entonces, no tienes, en 6 meses en lugar de esperar 1 año. Y yo se lo explico eso a la gente. Y yo he tenido situaciones donde gente no ha hecho eso, dice no quiero pagar para el permiso, nada así, y entonces lo condenan por manejar borracho, y entonces dice, ¿por qué tengo que esperar 1 año? Bueno, yo les dije, podrías haber hecho esto antes, pero no conseguiste el permiso. Y mucho de eso yo entiendo que es dinero, pero hay que entender una cosa, hay diferentes talleres que pueden cobrar hasta menos para instalar la máquina o el aparato en el carro durante el tiempo que está la licencia suspendida. Y esos aparatos, yo creo que autos van a cambiar en el futuro y casi la mayoría de los carros van a tener aparatos así en el futuro. Eso es lo que yo pienso, porque eso entonces la posibilidad que alguien vaya a manejar borracho, yo creo, va a ser menos entonces con ese aparato en los carros. Y eso creo que yo creo que uno está viendo el futuro de los autos en este país. Yo creo que la mayoría de los carros van a tener un aparato para que no van a permitir que se va a arrancar el carro si uno tiene más de un nivel cierto de alcohol en el sistema. Y eso es mi opinión. Pero vamos a ver, eso tal vez no vaya a pasar por muchos años.
Um, pero la razón que estoy hablando sobre este tema porque es algo que me pasó o me ha pasado recientemente con unos clientes y les tengo que dejar entender eso porque es un beneficio manejar con un aparato. Antes, cuando a la gente lo arrestaban por manejar borracho, calificaban para un permiso, pero el permiso solo les permitía manejar de cierta hora a cierta hora y solo podían llevar ciertas rutas. Vamos a decir, si vas a manejar al trabajo, solo podías ir cierta ruta al trabajo y no podías salir de esa ruta. Bueno, eso ya no es la situación. Eso ya no es la situación. Porque era demasiado difícil para que la policía iba a monitorear eso, para que la Secretaría de Estado iba a monitorear eso. Entonces lo que la Secretaría de Estado está diciendo es, si quieres manejar a las 2 de la mañana porque quieres ir a la tienda a comprar leche, está bien, a mí no me importa. Pero si vas a manejar, solo puedes manejar ese carro con ese aparato y no puedes tener alcohol en el sistema. Porque si cometes violaciones donde manejas y tienes alcohol en el sistema, el carro no se te va a arrancar. Pero eso es el otro problema que uno puede tener. Si lo sigues haciendo, la Secretaría de Estado entonces te pueden revocar el permiso porque has cometido demasiadas violaciones que siempre cuando soplas en el aparato, soplas alto, con un nivel de alcohol en el sistema y te pueden revocar el permiso. Por eso le digo a la gente, ten mucho cuidado y realizar que manejando es un privilegio, no es un derecho. Igual como si te dan el privilegio de tener un permiso en tu auto después de que te arrestaron por manejar borracho y puedes tener ese aparato, por favor, no vayan a abusar de eso. Lo que sí le digo a la gente también es esto, estoy hablando de situaciones donde gente ya tienen licencias o TVDLs para conducir al momento que los arrestaron por manejar borracho. Si no tienes licencia o no tienes TVDL, desafortunadamente no calificas para este tipo de permiso durante la suspensión de la licencia. Y es otra cosa que también es otro buen tema que quiero hablar sobre eso. Hay gente que me dicen, Julio, es una pregunta que siempre me lo hacen. ¿Cómo me pueden suspender la licencia si yo no tengo licencia? ¿Cómo me pueden revocar la licencia si yo no tengo licencia? Y esto es algo que yo he hablado sobre esto ya hace mucho, creo que hace un año ya había hablado sobre esto, pero esto es bueno para recordarle a la gente cómo trabaja la Secretaría de Estado. Si uno no tiene licencia, pero vamos a decir que la primera vez que manejas te arrestan por manejar borracho, ¿ok? Estabas tomado, te arrestan. La policía te va a dar unos documentos, se llaman tickets, ¿ok? Te los van a dar. Y entonces esos documentos también se van a registrar una copia con la corte. La corte entonces va a abrir un número de caso para el caso que uno va a tener cuando lo arrestaron por manejar borracho. Bueno, lo que pasa en esa situación entonces es, el policía también le va a mandar documentación a la Secretaría del Estado que te acaban de arrestar por manejar borracho y vamos a decir que en esta situación la persona sopló más de 0.08, o sea, de nivel de alcohol en el sistema, y por eso te van a suspender la licencia por 6 meses. La Secretaría del Estado, al recibir esos documentos, ellos van a decir, ¿quién es esta persona? Yo no sé quién es esta persona. Ellos no tienen licencia, no tienen ningún antecedente, no tienen ningún récord de manejo. ¿Qué vamos a hacer con esta persona? La Secretaría de Estado, entonces, obligados, mandatoriamente, te van a asignar un número de licencia. Un número de licencia, igual como el que tengo yo, igual como el que tiene Raúl. Te van a asignar un número de licencia. Y ese número de licencia, entonces, le van a mandar a la corte, la Secretaría de Estado, una confirmación de la suspensión de la licencia y le van a mandar a la la Secretaría de Estado le va a mandar a la corte el número de licencia que le van a asignar a este caso. Eso es importante saber eso, ¿ok? Y eso también, esa notificación de la suspensión le va a llegar al acusado también. Y el acusado debe de poner atención porque de plano no fue la manera que lo querían hacer, pero vas a tener un número de licencia. La única cosa es que va a decir que está suspendido.
Esa persona entonces cuando ya están suspendidos, va a estar suspendido por manejar borracho, por ejemplo, y esa suspensión dura 6 meses o un año. La gente que no tienen licencias no pueden calificar para permisos en ese tiempo. Pueden recibir documentación que si quieres aplicar para un permiso, pero verdaderamente es basura, no calificas si no tienes licencia para manejar. Ahora, la gente que sí tiene las licencias para manejar, ahí en el momento llenan los documentos. Y siempre le voy a exigir a la gente esto. Llena los documentos que te manda la Secretaría de Estado sobre el procedimiento del permiso. Llénalo lo más pronto posible y se los mandas de regreso a la Secretaría del Estado. ¿Y por qué? Porque la Secretaría de Estado recibe muchas aplicaciones para estos permisos. Y verdaderamente con tanta gente es difícil. Es un trabajo bien difícil. Um, Tienen que, para monitorearlo entonces estas cosas y para recibirlo y procesarlo y mandártelo de regreso, se lleva tiempo. Es el gobierno, se va a llevar tiempo. Hazlo lo más pronto posible, porque si te esperas, eso quiere decir que te vas a esperar mucho más tiempo para que te llegue el permiso a la casa, ¿ok? Y eso es mi consejo. Si te llegan esos documentos, llénalos rápido y se los mandas a la Secretaría del Estado. Um, y eso, como mi firma, muchas veces la gente tiene preguntas en llenar esa aplicación, llenar el permiso. Mi oficina los ayuda a los clientes a hacer eso. Hay otra cosa también que mucha gente no sabía de esos permisos. El permiso es para poder conducir tu carro mientras que tengas la suspensión de la licencia y eso es para manejar tu carro personal. Pero también puedes tratar de conseguir otro tipo de permiso. Vamos a decir que tú eres una persona que yo manejo al trabajo, pero cuando llego al trabajo tengo que manejar los autos de mi trabajo también. Eso es parte de mi trabajo. Yo trabajo en construcción. Tengo que ponerle aparatos en todos esos carros de la compañía también. No, puedes calificar para lo que se llama a work exemption. Es para que te dan un permiso para permitir que vayas a manejar los autos del trabajo de la compañía. La Secretaría de Estado va a querer verificación que sí estás trabajando ahí y con eso puedes manejar esos autos y no les tienes que instalar ningún aparato. Pero para tu carro personal sí lo vas a tener que hacer. Y eso mucha gente no sabe de eso, pero han cambiado muchos las leyes que pertenecen a los permisos para manejar durante las suspensiones y durante las revocaciones también, porque la Secretaría de Estado tiene mucha fe que estas máquinas verdaderamente van a asegurar que esa persona no va a manejar borracho. Un momento, tenía que tomar un poco de agua. Um, ¿Cuáles otros temas podemos hablar sobre hoy? Por ejemplo, otro de los temas, y eso quería acabar un tema que estaba pensando porque ahorita me acabo de recordar que la última vez que estuve aquí estábamos hablando sobre los reportes. Am, Descubrimiento es lo que habíamos hablado la última vez en casos criminales y casos que son felonías y casos que son delitos menores y felonías, vamos a decir, que el acusado no tiene que am, demostrarle a la fiscalía am, in- defensas o pruebas o documentos que va a usar en el caso para defender el caso. No se los tiene que dejar saber antes del juicio a la fiscalía en esos casos criminales. En los casos felonías, verdaderamente no puede haber ninguna sorpresa. En un caso felonía, y no creo que había acabado de hablar de eso, tienes que decirle todo a la fiscalía que intentas de usar en tu caso para presentar tu defensa. Les tienes que dejar saber todo. Y también la fiscalía tiene que dejar saber de todo. No hay sorpresas en felonías, ¿ok? Bueno, de vez en cuando sí hay, pero no están supuestos ver muchas sorpresas cuando son reportes, testigos, nombres de testigos, los antecedentes de los testigos. Esas son cosas que tenemos que saber. Pero vamos a decir que en un caso, un abogado defensor tiene un juicio en el caso, un juicio ante jurado. Y el jurado dice que el acusado es culpable. Y vamos a decir entonces que parte del problema, porque lo culparon al acusado, fue porque en el juicio la fiscalía
presentó testimonio de un testigo que no estaba en los reportes y el abogado del defensor no estaba de acuerdo que ese testigo diera testimonio, pero el juez dijo, no, voy a permitir que ese testigo diera testimonio, que lo va a permitir dar testimonio. Lo que puede pasar en esos casos, específicamente si el acusado lo encierran por el delito, pueden pedir entonces una apelación. ¿Qué es una apelación? Una apelación es cuando le estás pidiendo a la corte que oyó el caso y le estás pidiendo que vayan a reconsiderar lo que dijo el jurado. Le estás pidiendo al juez que vaya a reconsiderar lo que decidió el jurado, el veredicto de culpable. Y también le puedes pedir al juez que vaya a reconsiderar la sentencia que dio en el caso. Muchas veces el juez, la mayoría de las veces el juez va a decir, el jurado dijo lo que ellos dijeron, yo no puedo contradecirles a ellos, ellos dijeron que el acusado es culpable, así lo vamos a dejar. Hay veces que el juez puede reconsiderar la sentencia que dio, si lo encerró a una persona, puede reconsiderar eso. Pero vamos a decir que en ese caso el juez dice, no voy a reconsiderar nada. Y vamos a decir que uno de los problemas o uno de los razones que quieres apelar al caso fue porque estás diciéndole al juez, señor juez, tú permitiste un testigo a dar testimonio que yo no estaba de acuerdo con eso, yo no sabía de este testigo y todavía lo dejaste dar testimonio en el caso. Eso lo perjudicó a mi cliente, perjudicó al acusado y por eso ese juicio no es válido. El juez, si él todavía dice que aunque ese juicio, ese testigo dio testimonio, aunque no estaba de acuerdo el acusado, él lo permitió y lo va a dejar así, uno todavía como acusado tiene remedio. Puede ser una apelación y la apelación se va a hacer a la corte del distrito donde la corte que escuchó el caso o que oyó el caso está localizado. Como por ejemplo, aquí en este condado nosotros estamos en Lake County. La corte de apelación es el segundo distrito del estado de Illinois. Segundo distrito. ¿Ok? Puedes hacer la notificación de apelación a la corte y entonces a la corte de apelación le puedes pedir que vaya le vas a decir que verdaderamente que vayan a decir que el juicio, lo que hizo, estaba equivocado, completamente equivocado. Y que estas son las razones por qué. Y ahí puedes entonces sacar todas las veces en el juicio donde dijiste, vamos a decir, durante el caso, muchas veces gente mira la televisión cuando hay un juicio y ven que hay veces donde la fiscalía quiere presentar un testigo o presentar testimonio y el defensor dice objection. Si el juez decidió que aunque tú no estabas a favor de ese testimonio, que el jurado iba a oír ese testimonio, si todavía lo permitió, tú puedes alegar en apelación que ese testimonio nunca se hubiera permitido. Y si el testigo no estabas a favor de ese testigo, puedes alegar a la corte de apelación que ese testigo nunca hubiera dado testimonio. Lo que estás haciendo en una apelación, estás hablando sobre los errores que se cometieron en el juicio. Porque, todos somos humanos. Jueces, abogados, todos cometemos errores. Pero eso es lo que estás haciendo. Estás diciendo que todos los errores causaron que el juicio no era justo. Y el que salió perjudicado fue el acusado. Y por eso
el jurado cuando dijo que una persona es culpable o que el acusado era culpable, no vale eso, no se debe de valer porque todo el juicio ocurrieron demasiados errores. Eso es el principio de la apelación. La corte de apelación, el trabajo que ellos tienen que decidir es que si verdaderamente hubo errores hubo errores, pero si esos errores fueron pequeños, o sea que fueron errores que son lo que se dice en inglés harmless error, errores que verdaderamente se cometieron, pero en la opinión de la corte de distrito, no fue la razón que el jurado decidió que el acusado era culpable. Reversible error. Eso sí, eso es otra cosa. Ahí es donde la corte del distrito está diciendo, este error estaba demasiado grande, demasiado grande. Y eso, se confió en eso, fue evidente que el jurado usó esa prueba para decidir que que este acusado era culpable del delito. Y por eso entonces esa prueba nunca se hubiera permitido, nunca lo hubieran usado. No sé por qué la corte lo permitió que se usara contra el acusado. Y por eso entonces lo que decidió el jurado es inválido. No lo voy a permitir. Y por eso se tiene que regresar este caso a la corte de los juicios y se tiene que hacer otra vez. Eso puede pasar. Lo que te estoy diciendo es simple, pero uh, déjame decirle algo, es complicado y se lleva mucho tiempo en hacerlo. Una apelación es bien difícil ganar, porque lo que la corte está diciendo, la corte del distrito, del segundo distrito, vamos a decir, la corte de apelación, lo que ellos están haciendo, entonces están diciendo, hubo errores y el jurado, entonces verdaderamente hicieron mal en encontrar a la persona culpable. Y los cortes del distrito no le gustan decir que el jurado estaba mal. ¿Ok? Pero sí pasa de vez en cuando. Si pierdes, la apelación con el distrito, puedes tratar de apelar esa opinión a la Corte Suprema del Estado. Pero la Corte Suprema del Estado lo puede negar rápido o lo puede tomar en cuenta y pueden darte una opinión, pero tal vez te van a decir, tal vez no ganas. Y entonces después de eso, la única corte que puede tener el más poderoso es la Corte Suprema de los Estados Unidos, después de eso. Pero verdaderamente llegar ahí quiere decir que tienes un caso con un tema legal y una razón para apelación que es tan interesante que la Corte Suprema piensa que es el mejor interés del público de decidirlo para que vaya a haber una ley que va a controlar todos los Estados Unidos sobre ese tema. Y uno se imagina, entonces no hay tantos casos así. Pero lo que le quiero dejar saber a la gente es que en este estado hay muchas maneras de apelar un caso. La gente que son encerrados a prisión, en la prisión, después de un juicio donde un jurado dicen que son culpables y el juez lo da una sentencia al acusado de prisión. Esos acusados tienen el derecho de hacer una apelación. También, si perdieron las apelaciones con las cortes de distritos y la Corte Suprema, todavía pueden hacer lo que se llama a post-conviction proceeding, post-conviction relief. Eso es después de la condena, pueden pedir entonces una apelación de la corte, porque lo que están diciendo es que hubo cosas que no se hicieron en el caso que tal vez se tenían que hacer para ganar el caso. Y tal vez que hubo violaciones de la Constitución del Estado de Illinois y también de los Estados Unidos, derechos de la persona, que hubo violaciones de eso. Por ejemplo,
una de las cosas, y esto es muy importante para gente que entienda, um, en casos donde una persona es indocumentado, es muy importante que el abogado del acusado le diga o le explique a la persona que, ¿sabes qué? Este caso te puede una condena te puede perjudicar con migración. Y si quieres, podemos explorar eso. Es importante para saber cómo te puede perjudicar con migración. Si te van a negar en el futuro para aplicar para residencia o si te pueden deportar inmediatamente. Es importante. Si no tienes esa conversación con tu cliente, es posible entonces que si al acabar el juicio, al final del juicio, y si te encuentra culpable, y te vamos a decir que vamos a decir que no te encierren, pero te dan probatoria, entonces te llega una carta que te está buscando migración porque te condenaron por un delito y tú no pensaste que esto te iba a perjudicar con migración, porque tal vez pensabas como no te iban a encerrar, no te iba a perjudicar. Si quieres tratar de reabrir el caso con una apelación porque el abogado nunca te explicó nada sobre cómo te iba a perjudicar con migración, eso es razón para poder reabrir el caso. Eso es causa para poder hacer una apelación. El tipo de apelación también que está hablando para la gente que están encerrados en la prisión es cuando estás hablando sobre problemas que ocurrieron durante el juicio, como por ejemplo cosas que tal vez no hizo tu abogado. La preparación del abogado. El abogado tal vez, en el caso si el acusado dio una declaración y nunca le leyeron los derechos de Miranda al acusado, pero dio declaraciones y esas declaraciones se usaron contra el acusado. En esa situación, uno puede pedir en la apelación que mi abogado nunca pidió, ni en el juicio ni por una audiencia, que esas declaraciones que yo hice se iban a limitar o que no lo iban a usar contra mí. Nunca pidió que no lo usaran contra mí y lo hubiera hecho. Y no sé por qué no lo hizo, porque yo le pedí que lo hiciera así. Eso es un ejemplo donde hubo problemas o problema con comunicación con el abogado o el abogado no hizo su trabajo. Como te digo, hay gente, policías, jueces, todos cometemos errores. Abogados también cometen errores y también. Pero ahí lo que estás diciendo es que lo que estás diciendo como abogado, o como el acusado, cuando estás haciendo tu apelación, se dice que el abogado no me hizo buen trabajo y por eso perdí el juicio. O también puedes pedir, como te digo, problemas como violaciones de la Constitución de los Estados Unidos. Puedes decir que nunca te leyeron, te dieron tus derechos de apelación o cuáles derechos tenías para apelar el caso y por eso no se hizo nada entonces después de que se acabó el caso. Nunca te dijo la corte de las consecuencias de la admisión de la culpabilidad y cómo te iba a perjudicar con migración o que si me iba a poder perjudicar con migración. Tantas diferentes razones para poder hacer una apelación del caso si te condenan. ¿Okay? La razón que estoy hablando sobre esto es que apelaciones no se ganan mucho. No se ganan mucho. Y por eso, si vas a contratar a un abogado a representarte en un caso, tienes que estar seguro que el abogado tenga experiencia en estos casos. Porque todo se tiene que hacer bien ahí en el juicio. Ahí es donde lo más importante. Uno no se puede confiar que si pierdo el caso, a cabo puedo apelar el caso. No, así no trabaja porque apelaciones son difícil ganarlos. Porque una apelación estás pidiendo que la Corte de Apelación o la Corte Suprema diga que lo que pasó en el juicio fue inválido, no valía nada, que cometieron errores. No puedes hacer eso. Se tiene que hacer todo bien. Y, más importante, si las cosas no van muy bien para acusado en el juicio, lo que quiere estar seguro es que un buen abogado va a preservar el record. Preserve the record, preservar. O sea, si no está de acuerdo
con una prueba, con un testigo, con el testimonio de un testigo, que el abogado diga, no estoy a favor de esto, estoy contra eso, y por eso voy a decir objection, for the record. Eso le dicen muchos abogados. Y lo que están diciendo eso es porque siempre hay alguien ahí escribiendo todo lo que está pasando en la corte. Es importante notar eso porque si no estás de favor, le tienes que dejar saber a la corte, porque si no lo dices ahí, pierdes el derecho para poder apelarlo. Pierdes el derecho para poder apelarlo. Y por eso le digo a la gente que si vas a apelar un caso con un juicio, tienes que estar seguro que tu abogado tenga la experiencia, que lo ha hecho antes, que sabe estas cosas, porque si no, se puede complicar el problema y si quieres apelar el caso en un futuro, si no se hizo bien el juicio y tu abogado no te protegió tus intereses, tus derechos en el juicio, puedes perder tu derecho a hacer una buena apelación. Porque sin eso, pierdes tu derecho y nunca vas a tener éxito en el caso, y puede ser que te condenaron para un caso, para un delito que no habías cometido. Entonces, por eso le digo a la gente, si vas a tener la confianza, si quieres contratar un buen abogado, nos hablas a nuestra firma. La oficina de Sophie Eddy Johnson, Teagan, Phillips y Argueta, ya ha existido por tantos años y nosotros tenemos la experiencia en casos de lesiones personales, casos criminales, compensación para el trabajador, casos donde hay juicios y casos donde es importante de cuando se está presentando testimonio, presentando pruebas contra uno. Los abogados de nuestra firma siempre estamos atentos y sabemos qué es bueno para nosotros, qué es malo para nosotros, y si algo no nos favorece, tenemos que estar listos para tratar de prevenir que esas pruebas entren contra nuestro acusado en los casos. ¿Por qué es importante eso? Porque los casos que no se pueden resolver y tienen que llegar a los juicios es la diferencia entre ganar y perder si no tienes un abogado bueno para preservar tus derechos. Y por eso si hablas con un abogado es importante preguntarles cuántos juicios has hecho, tienes experiencia en este tipo de caso. Es tu derecho saber eso. Es igual como cuando vas con un doctor. Tal vez le vas a querer saber de un doctor si vas a tener que tener una cirugía. ¿Es tu primer cirugía? Es bueno preguntarle eso a un doctor. Y es bueno preguntar esa misma pregunta a un abogado. ¿Es tu primer juicio? ¿Es tu primer juicio con ese tipo de caso? Bueno, conmigo no me tienen que preguntar eso, porque me están escuchando y yo les voy a decir. Nosotros tenemos mucha experiencia, y hemos hecho tantos juicios en frente de juez, en frente de jurado, audiencias, casos criminales, casos de accidentes de autos, tantos casos. Y sabemos cómo defender y demandar. La firma de Sophie Eddy Johnson, somos muy orgullosos y por eso nosotros siempre le hacemos buen trabajo a los clientes y por eso la gente o regresa con nosotros para otros problemas o nos refiere a otros clientes porque tienen fe en nuestra firma, tienen la confianza que nosotros siempre le vamos a hacer buen trabajo. Déjame repetir el número de teléfono de la firma. Es 847-249-1640. 847-249-1640. Otra vez, 847-249-1640. Mi nombre es Julio Argueta y voy a estar esperando la llamada. Nosotros queremos la oportunidad para ayudarlos a ustedes, para que ustedes entiendan cuáles son sus derechos. El otro día estaba leyendo una revista y me gustó algo que dijo un abogado defensor en Florida, y él dijo, y es un abogado criminal, y dijo, solamente porque lo hiciste no quiere decir que eres culpable. Y me dio risa eso mucho porque es cierto,
solamente porque se cometió un delito, vamos a decir, no necesariamente tiene que decir que la fiscalía tiene las pruebas suficientes para condenarlo a uno. ¿Ok? Y un abogado bueno lo va a saber eso. Ha sido un placer hablar con ustedes. Voy a regresar, yo creo voy a tratar en 2 semanas. Hoy es el 10 de marzo, creo que voy a tratar de regresar aquí el 24 de marzo, es cuando tengo planeado. Voy a tratar de regresar aquí con la abogada Karen. Voy a tratar de que ella venga conmigo, ella trabaja conmigo, ella se encarga de los casos de divorcio, de familia, mantenimiento, child support, cosas así. Y si van a estar escuchando de las 6 a las 7, ella va a estar aquí conmigo. Ese es el plan. Y si quieren llamar y van a tener una pregunta para Karen, ella trabaja para nuestra firma, ella tiene mucha experiencia y vamos a estar aquí listos y preparados para contestar sus preguntas y hablar sobre eso. Mi nombre es Julio Argueta. Muchas gracias por su tiempo. Y si tienen problemas, por favor nos llaman a nosotros. Somos la firma de Lake County. Gracias. En Lake County tenemos la mejor firma de abogados, la firma Sophie, Eddie, Johnson, Deacon Phillips y Argueta. Por más de 50 años hemos servido a la comunidad. Nosotros te podemos ayudar con los siguientes problemas: lesiones personales, compensación del trabajador, derechos de familia, incluyendo divorcios, bienes y raíces, defensa criminal, como casos de conducir bajo la influencia del alcohol y ofensas de tráfico. También, si tienes problemas para obtener tu licencia temporal de manejo, nosotros podemos ayudarte.